les va, gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a hacer un video súper especial porque, bueno, en principio me emociona mucho porque es una temática que a mí me gusta y es temática Disney conectado con otra cosa que a mí me fascina, que es el terror. Muchos de ustedes me han pedido que haga este video luego de que lo mencionara en mi especial de Disney del Halloween nostálgico. Les voy a dejar el link acá abajo para que lo vean si no lo han visto. Y la verdad es que me copó muchísimo que muchos de ustedes se hayan prendido para, bueno, saber de qué atracción se trataba, ya que yo les he contado que hubo una atracción Disney que le puso los pelos de punta a todo el mundo. Y esto es algo real, no es clickbait, así que no se preocupen, no entraron acá en vano, sino que hoy les voy a contar el verdadero terror de Disney. Disney tiene una capacidad excelente de crear buenos animatronics, buenos efectos especiales, buena ambientación, puede hacer lo que quiera básicamente, es como te hacen sentir ellos la magia. Pero no solo eso, sino que también cuando se tienen que poner un poco oscuros, realmente lo logran hacer muy bien porque usan todos esos efectos que, bueno, podrían usar por otro tipo de atracciones más family friendly, lo usan de una manera épica. Un ejemplo de ello es la mansión embrujada, que es mi atracción favorita, como ya les dije, y que es una mansión gótica donde hay de repente una bola de cristal con una cara dentro flotando, instrumentos tocando en el aire, fantasmas y etc. Entonces realmente se especializan en todos esos efectos que son maravillosos, y en este en particular, en esta atracción que yo les voy a contar hoy, realmente no se ha quedado atrás. Y es curioso porque esta es una atracción de los 90, o sea que venían adelantadísimos de todo. Incluso creo que está a la altura o incluso más que Universal, que es el que acostumbra a hacer cosas un poquito más maduras. Disney, como les digo, es más family friendly, es para ir con familia o incluso ir en pareja, con chicos, lo que sea. Pero Universal está como más enfocado al público adolescente, adulto, y los chicos no sé si la van a pasar tan bien porque está más conectado con el cine más, no sé si decir de culto, pero por lo menos un poquito más general, no solo infantil. Pero no me quiero demorar mucho más, la verdad es que hoy les vengo a hablar sobre esta atracción que tuvieron que quitar del parque por ser tan terrorífica. Tuvo demasiados conflictos al punto de que la gente hizo que se cierre esta atracción y no hubiera vuelta atrás. Quisieron hacer una especie de remake y salió mal, ahora está cerrada, pero ya vamos a ir a eso. Esta atracción se llamaba Extraterrestrial Alien Encounter, o para abreviarlo un poco, la gente le dice Alien Encounter, o sea, encuentro alienígena. Ya te imaginarán la temática de por sí. Estaba ubicada en el sector de Tomorrowland, que apunta todo el tema de la tecnología, el futurismo y demás. Es un sector que hoy en día también está en Disney, sobre todo, bueno, en Magic Kingdom es donde está ubicado, que es como el parque central donde está el castillo y demás. Estamos hablando de el Magic Kingdom de Orlando, Florida, porque no estuvo en ningún otro parque. Digamos, Disney tiene varios parques, sin embargo Alien Encounter estuvo justamente ahí. Una de las cosas que más me llama la atención y que seguramente a los fanáticos del terror les va a copar la idea, es que esta atracción principalmente se iba a llamar Nostromo, como una de las naves de Alien, el octavo pasajero, porque justamente tenía la intención de estar inspirada en esta película tan icónica sobre, bueno, el tema de los alienígenas. Pero por varias razones eso no se pudo realizar, pero tenían todo un mapa, un esquema para hacer todo bien al mundo Giger, pero un tono un poco más abajo, porque Giger es como hasta erótico en cierto punto, ¿no? Su arte lo es. Pero bueno, la verdad es que toda la idea iba a ser de ese estilo. A pesar de todo, Disney no se quedó con los brazos cruzados por varias razones, ya que a pesar de no haber utilizado la figura de el alien xenomorfo en su atracción verdadera, utilizó la figura del xenomorfo para, digamos, lo que sería el video promocional, que lo voy a estar dejando acá si es que no me pega el copyright ni nada. Pero básicamente se los dejo para que lo vean, va a estar girando por ahí
y es realmente un tráiler bastante terrorífico que parece tranquilamente sacado de una película de terror si no fuera por el hecho de que vemos que es una atracción común y corriente, digamos, ¿no? Hay dos razones puntuales por las cuales no se hizo de temática del octavo pasajero. Una de ellas es que, bueno, Disney apunta a un público más family friendly, o sea, más familia, más infantil y tal. No le salió muy bien porque de todas formas la gente salió espantada de ese lugar, pero bueno, la cuestión es que eventualmente renunciaron a la idea del Alien original para hacer su propio Alien. Y por otro lado es que Alien, el octavo pasajero, estaba calificada o tenía un rating de R, que sería restricted o restringido para menores de 17 años. O sea que la gente que tiene menos de 17 años, o sea los menores, solo pueden ir acompañados de sus padres. Y esta atracción estaba pensada para chicos de 12 en adelante. Otro dato curioso que quizás les va a llamar la atención más a los fanáticos de lo que es la ciencia ficción es que esta atracción fue una colaboración en Walt Disney Imagineering y Lucasfilm. Así es, George Lucas estuvo involucrado en este proyecto y tuvo una gran parte en en esta atracción, así que no me extraña para nada que todo el mundo alienígena haya salido tan perfecto. No voy a contar desde ya de qué se trata esta atracción porque lo vamos a dejar para más adelante. Primero quiero adentrarlos en lo que es la estructura. Antes de Alien Encounter estaba Mission to Mars, que era una atracción más aburrida que ver el pasto crecer, porque trataba justamente sobre, bueno, toda una cosa medio científica, era el mismo formato, digamos, la misma estructura, pero sin el factor terrorífico y demás. El lugar es como un teatro circular, digo que es porque supongo que todavía la estructura no la tiraron abajo, si bien lo que reemplazó a Alien tenía el mismo formato, yo creo que todavía debe estar ahí. Era un teatro que, bueno, tenía todas sillas alrededor y giraba todo en torno hacia un centro en particular que, en principio, Mission to Mars era un espacio donde, bueno, creo que se proyectaban cosas, se hablaba de ciencia, de cosas así, de ese estilo, ¿no? Pero eso fue reemplazado porque obviamente a nadie le interesa ver ese tipo de cosas en Disney, o por lo menos a la gran mayoría no, y trajeron Alien Encounter. Ese espacio que estaba en medio fue sustituido por un cilindro de plástico que en realidad parecía de vidrio. Esta atracción contaba con efectos sumamente profesionales. Por esa misma razón era tan, pero tan buena. A pesar de todo, un paréntesis, yo no llegué a ver esta atracción en vivo y en directo. Sin embargo, al final de este video yo les voy a dejar un testimonio de alguien que sí fue y que les va a contar absolutamente todo de cómo lo vivió y qué recuerdos tiene. Pero bueno, no nos adelantemos. Les comentaba que esta atracción tiene un sonido especial, hace una combinación con el ruido rosa y con el sonido binaural, que es ese sonido que parece que se escucha todo alrededor tuyo. En muchos de los cines suelen tener eso porque es un efecto muy abarcativo en cuanto al sonido, ¿no? Vos sentís como que hay algo cerca tuyo y la idea de esta atracción era justamente hacerte sentir como si hubiera algo acechándote. Esta atracción era una combinación entre terror definitiva, puro y duro, y ciencia ficción por la parte de los alienígenas, por la teletransportación y demás. Entonces George Lucas tenía un papel ahí muy importante. La atracción abrió por primera vez el 16 de diciembre de 1994 y fue cerrada el 12 de enero de 1995, pero fue como una especie de preview lo que quisieron hacer, ya que no es la apertura oficial de la atracción. De hecho, aprovecharon ese pequeño interín para hacerla aún más intensa. Oficialmente la atracción abrió el 20 de junio de 1995. La atracción tenía una duración aproximada de 18 minutos con sus 3 partes, digámosle, con el show principal incluido y todo, e incluía una capacidad de 162 personas, porque al ser un teatro era espacioso, cada uno tenía su asiento y demás, así que podían entrar muchas personas y era una atracción que fluía bastante bien, digamos, ¿no? En un lugar donde
hay tantas visitas, tantos turistas y demás, estaba bastante bueno en ese sentido. Ahora sí vamos a entrar a la parte principal. ¿En qué consistía esta atracción tan tenebrosa y legendaria? Bueno, esta atracción tenía varias partes, digámosle. En principio vos ingresabas a una sala que tenía todo el aspecto de ser algo súper laboratorio científico y demás, y ahí había una serie de televisores los cuales te mostraban un sketch de unos empleados alienígenas, los cuales te contaban un poco sobre la filosofía de su compañía. Su compañía era Excess Technology y su lema era: si algo no puede hacerse con Excess, entonces no vale la pena hacerlo en lo absoluto. Esta compañía se especializaba justamente en cosas orientadas a la investigación científica y principalmente con el contacto alienígena. Estos eran unos alienígenas que eran más parecidos a el personaje de La Máscara que otra cosa. No eran una cosa tenebrosa, sino que eran personas de otro mundo que estaban, seres más bien de otro mundo que estaban haciendo como contacto con los seres humanos y tratando de, demostrar cómo avanzaba su tecnología Excess. Luego de ahí ellos pasaban a un lugar llamado Tomorrowland Interplanetary Convention Center, que era un lugar donde se realizaba una demostración de teletransportación al mando de un personaje llamado SEER o SIR, que eran las siglas, digamos. Esta era una sigla para Simulated Intelligence Robotics, que básicamente este personaje era un robot muy sencillo, pero muy parecido a los que uno podría encontrarse en el bar, por ejemplo, de Star Wars. Hago alusión a esta saga porque por supuesto está Lucas involucrado en todo esto. Y este robot parecía muy simpático, muy pintoresco, hasta que nos mostraba una pequeña criaturita llamada Skippy, que era un alienígena de color amarillo, con ojos bien grandes y de apariencia como peludita, ¿no? La voz de este robot fue tomada de la voz de Tim Curry como dato de color, y había varios famosos más, entre los cuales había uno, no recuerdo precisamente quién, pero era parte del crew de alienígenas, que había sido acusado de pedofilia en cierto momento, y se sospecha que esa era también una de las razones por las cuales Disney cerró la atracción, porque no querían tener nada que ver con eso. Y bueno, la figura de este empleado era como súper icónica en la atracción, entonces era como un poco raro desterrarlo de la nada. Como les comentaba, aquí había toda una sala donde se realizaba un experimento de teletransportación con un pequeño alien muy tierno llamado Skippy. Skippy estaba en un cilindro muy pequeño de cristal y se veía un poco asustado, pero lo que pasaba era que iban a hacer una demostración de teletransportación prácticamente indolora. Ya cuando te dicen eso y cuando empiezan a mostrarte lo que pasa cuando hacen esa teletransportación, te da muy mala espina, ya que empieza a salir un humo terrible del tubo. Ya no vemos más a esa criatura y de repente lo vemos en un cilindro que estaba en el otro extremo, pero vemos a un Skippy totalmente quemado y con los ojos rojos, de una mirada totalmente enfurecida y desorientada. Entonces vemos que de indoloro tiene muy poco. Esta es la segunda parte, digámosle, y es la previa a la peor pesadilla que cualquiera podría llegar a vivir en un parque de diversiones, o por lo menos aquellos que son sensibles ante cierto tipo de efectos especiales. Esta era la previa al show principal. Luego de esto, lo que la gente hacía era ingresar al teatro circular, y cada uno se ubicaba en la silla que más le convenía, que más le gustaba. Todas eran iguales de todas formas, pero cada uno se podía ubicar donde quisiera, y eran butacas que cada uno se sentaba y esperaba a que una barra de seguridad bajara y se apoyara hasta la altura de los hombros, y bueno, uno estaba así como bien enganchado al asiento. Era prácticamente imposible
salir de ahí. Y justamente atrás tenía como una especie de no sé cómo explicarlo realmente, porque era como una especie de corona, vamos a decirle corona. Era un arco que te rodeaba la cabeza y todo eso tenía una finalidad. Por supuesto que la barra que atravesaba acá era principalmente para que nadie se vaya del teatro durante la atracción, porque podía ser peligroso por varias razones. Pero bueno, apenas tocaban los hombros, la barra frenaba ahí y uno quedaba totalmente enganchado e imposibilitado de correr. O sea que si ignoraste los 1500 carteles de advertencia que habían, ya va por cuenta tuya. Esta es una cosa que quiero resaltar porque también afectó mucho en la opinión de la gente. Mucha gente, así como la odió, otros también lo amaron muchísimo. Fue un juego que muchos sienten que es el juego más icónico de Disney, sobre todo los fanáticos del terror, porque era algo muy jugado, era algo que no se hubiera nadie imaginado que iba a parar a un sitio así, en vez de Universal, que estaban más acostumbrados a hacer cosas así de este estilo, ¿no? Entonces, el lugar estaba prácticamente plagado de advertencias de por favor tener cuidado, porque era un lugar que te sumían en la oscuridad. Las atracciones de Disney en general todas tienen advertencias, si hay altura, si hay oscuridad, si hay ruidos molestos, si hay cualquier cosa que pueda llegar a molestar en cierto sentido, te lo advierten para que no haya ningún problema. Sin embargo, mucha gente decidió pasar e ignorar esto de todas formas porque no tenían idea. E imagínense que para la época no había YouTube como para que uno se fijara a ver qué onda esta atracción. Entonces muchos padres iban con sus hijos y el resultado era catastrófico. A este punto, cuando uno ya estaba bien agarrado y ya se aseguraban que todo el mundo esté sentado en su butaca y asegurado, ya empezaba el show en completa oscuridad. Había apenas algunas luces que pertenecían, bueno, a las pantallas donde se proyectaba un video que supuestamente era en vivo con empleados en otra galaxia, que todos eran alienígenas por supuesto, pero que eran unos alienígenas de una pinta un poquito más amigable de lo que vamos a ver después. Todo parecía ir muy bien, salvo por el hecho de que no podías escaparte y eso ya generaba una sensación claustrofóbica bastante importante. Por otro lado, ellos hacían esta conexión e interactuaban con otros dos miembros de este crew, digamos, ¿no? La idea de este hombre era en principio teletransportar a uno de los visitantes, de los turistas que estaban ahí en este tubo, para llevarlos hacia su planeta o donde fuera que estuvieran. Pero luego se les ocurrió que iba a ser mucho más cómodo que de repente este empleado, este muchacho que nos comunicaba, muchacho alienígena, se pusiera en ese lugar y viniera y se presentara en el tubo que estaba ahí. La cuestión es que por apuro, por ansiedad, no se sabe exactamente a raíz de qué fue el error, está otro planeta involucrado, se ve un planeta desconocido que se involucra y por cuestiones de conexión de repente teletransportan una cosa que no deberían. Y en lugar de aparecer este hombre, que es el que tendría que haber venido al teatro a conocer a la gente, se teletransporta un alienígena gigante, totalmente espantoso. Esta es una criatura de una magnitud bastante importante. Era una criatura que tenía alas, parecía realmente una cosa bien reptiliana, porque aparte tenía los ojos rojos bien furiosos, emitía unos quejidos bastante incómodos, era realmente espantoso. Yo les voy a dejar fotos de todo esto por supuesto, e incluso en la descripción les voy a dejar videos. No quiero meter mucho acá porque por supuesto nada de eso me pertenece y no quisiera tampoco incumplir con las reglas de copyright. Por otro lado, ustedes pueden ver libremente esos videos en YouTube subidos por las propias personas que han presenciado ese tipo de cosas. Sin embargo, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Yo abajo les voy a dejar como los mejores e incluso algunos que les van a mostrar cómo es que se hacía todo este procedimiento de la llegada del alien, que de repente no había nada en el tubo y ahora sí. Pero bueno, continuando con eso, era un alien con escamas, con dientes, no sé, parecía como una especie de lagarto súper espantoso y demoníaco, y
Además de todo, un dato que no dejaron pasar los que estaban hablando en esa transmisión es que era un alien carnívoro. Imagínense que para este punto mucha gente ya estaba horrorizada porque no sabía que iba a aparecer una criatura gigante prácticamente enfrente de ellas, porque si bien el teatro era grande, el tubo era más grande, o sea, en altura era una cosa bastante particular y bueno, sobre todo imponente. Entonces muchos estaban frente a eso y no sabían cómo reaccionar. Lo peor de todo va a empezar justo ahora. Como se dan cuenta que algo está fallando, la energía se va y se escucha un ruido como de vidrio roto, lo cual nos da a pensar que lo que sucedió es que este alien se ha escapado del cilindro. La gente naturalmente gritaba porque ya todos se habían comido la historia, porque la experiencia era muy inmersiva, porque aparte todos pensaban que literalmente iba a pasar una bestia al lado suyo, y no solo por una cuestión de sugestión, sino porque Disney se había encargado de hacer todo un proceso mecánico, un proceso de efectos especiales que estimulaba mucho esa idea. Una de las cosas que a mí me parecen más sugestivas es que el alienígena, este carnívoro, nunca se ve con claridad, sino que se ve como que de repente vienen algunas luces muy tenues, se ven los ojos bien rojos, pero nunca se ve con mucha claridad, digamos, íntegramente a la criatura. Entonces eso te sugestionaba muchísimo, imagino yo, o por lo menos a mí me hace pensar que yo hubiera estado bastante cagada en las patas. Pero bueno, la cuestión es que el alien sale y bueno, la gente gritaba, naturalmente gritaba. Si ponen atención a todos los que son los videos que les voy a dejar abajo, van a poder escuchar los gritos genuinos de la gente, porque no era solo una cuestión de chicos, la gente adulta también gritaba, también se asustaba, porque empezaban a suceder cosas muy extrañas. Un ejemplo de esto es que, bueno, había un supuesto empleado que iba a arreglar todo el tema de la energía que se había ido. Entonces se acercaba al cilindro para poder fijarse si podía hacer alguna conexión o algo. Pero lo que sucedía cuando este empleado, digamos, se acercaba, se escuchaban murmullos a través de este parlante que ellos tenían, cada turista, digamos, tenía en su asiento, de murmullos de gente como advirtiéndole de que la bestia se le iba a acercar, porque de hecho había sonidos pregrabados que eran, bueno, emitidos en estos parlantes, y como era un sonido binaural parecía que realmente alguien del público estaba diciendo no, se va a acercar porque lo vea y tal cosa. Entonces la gente se sugestionaba, más el hecho de que el mecanismo en sí permitía que se escucharan otras voces de la gente, digamos, que el efecto fuera individual, pero que el resultado fuera más colectivo. La gente gritaba, la gente como que creía que podía zafarse de la seguridad que tenía y no podía. Entonces era muy desesperante. En fin, lo que sucede con este pobre hombre que va a querer arreglar la energía es que no lo logra, porque se le acerca a la bestia y se empiezan a escuchar crujidos como de huesos rotos, un sonido muy fuerte de crujidos de los huesos de este empleado, y aparte de ello van a sentir los espectadores que están muy cerca del cilindro como gotitas cayéndole como si fueran gotas de sangre, ¿sí? Salpicada de sangre en la cara, que en realidad va a ser agua, por supuesto, pero que es todo parte de la atracción. Imagínense ustedes estar con las luces totalmente apagadas, con sonido, no sé si conocen exactamente lo que es el sonido binaural, si bien yo intenté explicarlo, no sé si lo van a entender, porque eso es algo que se entiende mejor cuando se siente. Entonces les voy a dejar un ejemplo acá abajo de lo que es el sonido binaural. Sin embargo, les recomiendo que para escucharlo y para sentirlo mejor, ustedes utilicen los audífonos, porque sin audífonos realmente no sirve. Por otro lado, voy a ver si también puedo subirles el audio binaural de lo que era esta atracción, y van a escuchar que de repente se oyen ruidos metálicos como de una criatura pasando torpemente entre la oscuridad y las butacas, y también se escucha como una respiración muy abrumadora de una criatura que claramente está ahí. Y no solo eso, sino que digamos la barra de seguridad que está sobre el cuello, digamos sobre los hombros, empieza como a temblar y a bajarse de esta forma como les estoy mostrando yo.
como si la criatura se estuviera intentando subir ahí. Y no solo eso, hay una breve brisa que vuela muy cerca del cuello que te da la sensación de que te está respirando encima. Además, hay algunas gotitas como, bueno, algo húmedo que te cae sobre el cuello, como dándote la sensación de que es la baba de esta criatura. ¿Entienden realmente el nivel de detalle que tenía Disney para estas cosas? Realmente es imposible que no te traumatizaras con esto, porque puedo contarlo y puede parecerle estúpido a alguna persona y decir, pero si es solo un juego. Sin embargo, cuando uno entra a ese tipo de cosas, ya se mete en la cabeza como que está directamente en otro mundo. Entonces es muy fácil comerse esa historia y de repente creer que hay un alienígena cerca, sobre todo cuando hay efectos tan buenos que apoyan y estimulan esta idea. Entonces realmente la gente gritaba de verdad porque le daban miedo. Pueden ver en cualquier tipo de videos que encuentren sobre esta atracción, videos filmados en tiempo real, digamos, donde van a notar que hay gente que no podía controlarse, que gritaba, se escuchan llantos, se escuchan chicos pidiendo por sus madres, se escuchan ruidos de gente adulta gritando, algunos chistes también de gente nerviosa como para descontracturar un poco, pero realmente es muy tenebroso. El efecto del empleado eventualmente fue sacado de la atracción al poco tiempo porque era algo muy crudo. Imagínense, prácticamente estaban devorando un ser humano enfrente de todos esos chicos. Era como too much. Si bien la atracción en sí era too much, que te estén destrozando un tipo enfrente de tus hijos, la verdad que no estaba muy copado, pero bueno, si bien las advertencias hablaban de que iban a pasar cosas como un poquito abruptas, esto era como demasiado. Entonces lo sacaron, lo terminaron sacando y de todas formas quedó terrorífico, pero bueno, no importa. Bien, luego de varios minutos de tortura para esta pobre gente que iba prácticamente, no sé si decir que engañada, pero iba con una idea muy diferente a lo que esperaba. No era el carrusel del progreso, no era la vuelta al mundo, no era absolutamente nada de eso. Era una atracción bastante creepy. Finalmente restablecían la electricidad y bueno, capturaban al alien, haciendo que explotara a último momento antes de que se cierre este cilindro. Y bueno, ya como que después de eso, la gente que hacía de empleada en el lugar pedía por favor que no dijeran nada al respecto, pero más que nada como una parte del show por el hecho de que no querían estropear su reputación, ¿no? Era una actuación todo muy, muy seria y obviamente eso es algo pregrabado, pero estaba muy bueno porque era como un incidente que tiene que quedar entre nosotros. El mecanismo te liberaba y vos podías subir tranquilamente del lugar. Mucha gente se alborotaba, salía corriendo, casi todos salían llorando y no era ninguna novedad, nunca lo fue para Disney, por eso duró tan poquito tiempo. La magia de esta atracción surgía y se originaba plenamente en la psicología que utilizaba, sobre todo porque, bueno, te sugestionaba muchísimo en el marco de una obscuridad absoluta y porque sobre todo jugaba con tus sentidos. Vos no veías nada, sin embargo sentías que pasaban cosas y no sabías qué. Te podías imaginar y no hay cosa peor que imaginarse algo en la oscuridad y sabiendo que hay como un peligro inminente. A pesar de que la gente estaba segurísima de que era un juego y que además de ser un juego era algo totalmente chequeado, que no iba a pasar absolutamente nada, uno no puede dejarse llevar por lo racional y muchos caían en eso, por eso les sentaba tan mal todo el asunto del alien y demás. Muchos de los efectos que, bueno, pasaban en esta situación provenían por justamente los asientos. Digamos, vamos a desempolvar un poco esto y a desentrañar el misterio. Todo esto venía por parte de los respaldos y la seguridad que te ponían, ya que en este arco que había alrededor de tu cabeza estaban los parlantes que hacían que el sonido binaural se emitiera y sonara súper bien. Y además todo el tema del agua es porque, bueno, muchas veces tienen esto atrás que te tira un chorrito de agua, pero vos lo pensás como si fuera sangre de un ser humano, baba de un monstruo X, ¿no?
pero todo esto provenía de la misma butaca, no pasaba nada, no había ni siquiera un muñeco, pero vos sentías que había algo merodeando porque este sonido te hacía pensar eso, los movimientos, los temblores, el hecho de que la persona que tenés al lado estuviera gritando y diciendo que ahí viene y ese tipo de cosas te sugestionaban un poco. Se usaba lo que se dice efectos de sala, que son unos efectos profesionales justamente que se usan como para crear el ambiente. En este caso, como yo les dije, se escuchaba, bueno, la respiración de esta criatura, no solo eso, sino algunos latidos como muy intensos que te generaban tensión y murmullos ficticios de personajes falsos, personajes que, bueno, voces pregrabadas, digámosle, no de gente que estaba ahí, pero voces que te susurraban que ahí viene y cosas así, como que ahí venía la criatura y vos totalmente creías que alguien te estaba diciendo que la criatura la tenías ahí nomás. Entonces por eso tenía un grado tan alto de realismo, digamos, ¿no? Dentro de lo que se puede decir entre este tema. Finalmente, luego de mucha controversia, el 12 de octubre del 2003, esta atracción cerró definitivamente para darle lugar a Stitch's Great Escape, que cerró el año pasado y fue una cagada porque nunca llegué a verla. Yo fui en el 2017 por primera vez a Disney, por lo tanto no llegué a conocer a Alien y tampoco llegué a conocer a Stitch porque recién abría unos días después de que yo volviera a Argentina, entonces no llegué a conocer ninguna de las dos. Pero bueno, la cuestión es que eventualmente Alien tuvo que cerrar por muchas razones. Duró muy poquito, la verdad, pero la atracción era magnífica. La atracción de por sí tenía muchas advertencias, como ya les dije, no quiero ser reiterativa, pero quiero hacer hincapié en esto para comentarles justamente y para discutir y debatir con ustedes sobre qué opinan sobre el hecho de que Disney cerrara la atracción. Por mi parte yo creo que está bien porque ellos le corresponden un poco a los pedidos de la gente y si bien la gente puede ser un poco ignorante, un poco, bueno, desconsiderada, porque gracias a todo lo que la repercusión que tuvo por parte de la gente, esta atracción está cerrada y para muchos que no hemos vivido eso es una macana, pero también es entendible porque es una atracción que está completamente fuera del ámbito Disney, ¿no? Es totalmente anti-Disney. Incluso en estos carteles de advertencia te avisaba que podía ser demasiado terrorífico para chicos e incluso para algunos adultos, así que imagínense, no es broma con esto de que la gente a veces salía llorando porque he visto muchísimos videos y he visto mucha gente con lágrimas en los ojos y ustedes mismos lo pueden chequear. Y ahora, ¿qué pasa con esto? El problema era que la gente salía de ahí y desesperadamente pedían explicaciones a los empleados que estaban ahí, como poniendo la cara, pero que no tenían nada que ver con la atracción en sí, más que estar ahí como un empleado, empleados reales, no los alienígenas. Y bueno, muchas veces los chicos salían tan desesperados llorando que sus padres pedían explicaciones, se quejaban. De hecho, lo que empezó a pasar es que muchos de los padres iban a esa atracción con sus hijos al final del día, como más tirando al anochecer, y luego cuando los hijos salían llorando, horrorizados, lo que hacían era pedir un reembolso o un nuevo ticket para una visita al parque nuevamente. Era toda una chantada total y sobre todo porque si te pones a pensar estarán usando a los hijos para un ticket gratis o de última que te reembolsen plata que no deberían, pero bueno, realmente funcionaba así, la gente iba en ese horario y bueno, después reclamaba plata por una mala experiencia. Muchos advertían que sus hijos no habían podido dormir, que muchas veces habían quedado marcados y esas cosas, que no dudo que en muchos casos fuera así, pero creo que las advertencias están ahí por una razón y es un poco tonto también culpar al parque por algo que advierte y que dice con claridad lo que es una atracción tenebrosa que transcurre en una oscuridad absoluta donde hay situaciones terroríficas con criaturas espantosas, hasta en cosas muy ínfimas ocurre esto, como en atracciones como Dinosaur, que es un recorrido en un jeep
donde vas viendo algunos dinosaurios y te dicen esta atracción tiene momentos de oscuridad y algunos dinosaurios que pueden ser escalofriantes. No es de terror la atracción, sin embargo te lo advierten. Pero imagínense con esta, yo les voy a ir mostrando todos los carteles que ellos ponían y los iban poniendo como en tramos para que la gente lo fuera reconsiderando. Así que nada, realmente una macana. Pero quiero saber qué opinan ustedes también sobre esto, si Disney hizo bien en escuchar a la gente, si Disney hizo mal quizá porque ya había advertido, o si fue considerado por haber sacado algo que en realidad traumaba a los niños. Como dato curioso les voy a contar algunas cositas más para finalizar este video que ya dura casi una hora. Y es que una de las cosas más curiosas es que Disney en esa época estaba como en el auge del tema alienígena, ¿no? En esa época de los 90 y por ahí. Y había hecho un documental que hoy en día lo pueden ver en YouTube. Los voy a dejar acá abajo para que lo chusmeen. Pero es un documental que fue censurado. Todo esto venía a raíz de, bueno, la atracción. Justamente el documental se llama Alien Encounter, Encuentro Alienígena. Se los voy a dejar acá abajo, ya saben. Y todo esto venía un poco como en promo de la atracción. Sin embargo, era un documental extenso sobre la posible existencia de seres de otros planetas, seres desconocidos, ovnis, etcétera, ¿no? Pero se generó como cierto rumor de que, bueno, quizá Disney estuviera utilizando elementos, herramientas y cosas de abducción alienígena, como los aparatos de teletransportación, porque todo tenía pinta muy realista. Entonces empezaron a crear esos rumores, como siempre, cosa que fue desmentida, por supuesto, y que todo era fake. El tubo de teletransportación lo único que hacía era intercambiar el vidrio, porque uno subía y después otro bajaba, y el que bajaba era el vidrio roto y bueno, bla bla bla. Así se hacía el intercambio, igual que el monstruo, que en realidad nunca salía, sino que subía y bajaba del tubo entre neblina, oscuridad y demás. Eso no se ve salvo en un video donde ponen cámara en visión nocturna, que está muy interesante porque así se ve el proceso de cómo fue que hicieron la transición entre el alienígena y, bueno, su desaparición. Como les dije, la atracción fue retirada por ser demasiado escalofriante para todos básicamente y fue reemplazada por Stitch's Greyscape, que es una atracción que funciona de la misma forma pero que reemplaza al alienígena carnívoro y espantoso por el alienígena dulce de Stitch, que es una cosita dulce, azul y tierna, que en realidad lo único que hace es escupir a la gente. La animatrónica en sí de Stitch estaba muy buena hasta que decidieron desarmarlo todo porque la gente se quejaba de que era súper aburrida la atracción. Valga la redundancia, me parece súper irónico que de repente se quejaran de que algo era muy intenso y después que algo era muy aburrido. Digamos que a la gente no le convence nada. Entonces desmantelaron por completo este animatronic, que era uno de los mejores que tenía el parque, y es realmente una tristeza enorme para mí. Pero bueno, la atracción sigue estando así como en pleno desmantelamiento y funcionaba de la misma forma. Stitch se escapaba y bueno, el video final aparecía él visitando el parque y yendo al castillo de Cenicienta y tal. Era supuestamente, según los videos, era muy divertido, salvo que tenía una parte donde él eructaba y tenía olor a comida mexicana supuestamente, y la gente se quejaba mucho por eso, porque salían como con el estómago revuelto, porque era como una especie de eructo a burrito. Y no me puedo imaginar, pero realmente me daba mucha gracia. Y bueno, entre otras cosas lo sacaron porque no iba nadie, o si iba alguien la verdad que se aburría y les parecía muy estúpido en comparación a lo que era Alien Encounter. Y como último dato, antes de cerrar este video muy extenso, es que muchos de los animatronics que estaban ahí fueron guardados. El Skippy, por ejemplo, tengo entendido que lo utilizaron para la atracción de Stitch. Sin embargo, cuando cerraron la atracción de Stitch, lo rompieron, lo destrozaron, porque Disney tiene esas cosas. No es conservar una pieza histórica del parque, es destruirlo. Lo mismo sucede con el animatronic del Alien real, que
terminó siendo destrozado para repartir en pedacitos, porque vendían unos pins que eran como parte de atracciones, como para que vos te lleves una parte de esa atracción. Entonces en cada pin había un globito que adentro tenía un pedacito del muñeco que se utilizó para la atracción, ¿no? Obviamente todas estas cosas que les estoy contando son cosas de coleccionista. Yo no tengo absolutamente nada de eso. Toda mi vida soñé con tener las figuras que se venden, los peluches de Skippy, ese tipo de cosas. Había unas figurines de, bueno, el mismo Alien, que te da un poco la idea de cómo era. Sin embargo, mucho no se parece cuando te vas a fijar en los videos. Había mucho merchandising, pero como yo no fui en esa época, sino en el 2017, no había ni mu. Entonces ya esas cosas pasaron a ser de coleccionismo y por ende imposibles e inaccesibles para mí. Así que bueno, sí, con mucho rencor en mi alma voy a despedirme. Espero que les haya gustado este video, a pesar de que fue muy largo. No saben lo que disfruté hablar de este tema con ustedes, y quiero que honestamente me digan cuál es su opinión sobre la forma de proceder de Disney, si les pareció que estuvieron muy tibios al haber accedido a sacar la atracción, o que estuvieron bien porque realmente no correspondía a la atracción. Cuéntenme. Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bueno, estoy aquí porque Cos me ha pedido que comparta mi experiencia con esta aterradora e increíble atracción que fue Alien Encounter en la época que estaba abierta en Disney. Espero que hayan disfrutado su video. La verdad ella es una gran fanática de esta atracción y sabe muchísimo, y seguramente ha compartido una información increíble con todos nosotros. Ella me pidió específicamente a mí que comparta mi experiencia, ya que yo he tenido la oportunidad de visitar cuando era bastante más chico esta atracción, y la verdad que mi experiencia fue sumamente aterradora. La primera vez que fui, creo que tenía unos 8 años por ahí. Fui en un viaje, la primera vez que iba a Disney, cuando fui con mi familia hace muchísimos años, y la verdad que yo desconocía por completo de qué trataba esta atracción. Imagínense que era todo un mundo desconocido para mí, estaba maravillado. Tengo 3 recuerdos porque creo que la visité 2 o 3 veces. Y la verdad que en todas las experiencias que tuve la pasé muy mal, realmente la pasé muy mal. Yo cuando era chico era bastante miedoso, a diferencia de lo que es hoy en día. Tenía miedo a la oscuridad y esas cosas, tenía 7 u 8 años, es algo bastante normal también. Y recuerdo que yo no tenía ni idea de qué trataba, y estábamos con mi familia y entramos a la atracción como si hubiese sido una atracción más. Y ya de por sí a mí me daba mala espina, no sabía de qué se trataba, pensé que era una atracción de ciencia ficción común y corriente. Me acuerdo que entrábamos y había como un gran espacio, un gran hall, todo con música media de ciencia ficción, ¿no? Que te hacían esperar, con voces robóticas, y juntaban a toda la gente ahí, y luego nos hacían pasar por una puerta y un pasillo largo, como que entrábamos a una especie de nave espacial, por así decirlo, o base científica del espacio. Yo ya no entendía más nada, porque las luces eran medias oscuras, medias violetas, azules. Ya a esa edad yo estaba medio como... no me gustaba nada, ya tenía miedo, apenas entraba ya tenía miedo. Y bueno, uno cuando entraba a la atracción, me acuerdo que había una especie de robot del lado izquierdo que estaba haciendo un experimento, creo que era de teletransportación. Entonces había una pantalla donde mostraban a un extraterrestre que tenía una pinta bastante amistosa, todo medio peludo, me acuerdo, con una trompa así larga. Y este robot lo que hacía es que le hacía a la gente una demostración de teletransportación. Supuestamente programaba algo, apretaba un botón y ese extraterrestre aparecía en un tubo que estaba ahí frente a todos. Entonces sucedía eso y de repente se apagaban todas las luces así, y un tubo así largo, grande, de cristal, debería ser de vidrio, se llenaba todo de humo, toda la sala de humo, y aparecía este extraterrestre y miraba a todos por ahí. Obviamente esto era como una situación bastante
cómica, ¿no? Pero tenía su tinte medio oscuro porque era como que el experimento fallaba y el extraterrestre estaba mal, era raro, todo peludo, con unos ojos así grandes. Y ya ahí yo ya tenía miedo. Me acuerdo que digo, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Y mis padres me acuerdo que se mataban de la risa, toda la gente se reía y yo estaba alarmado. Digo, ¿dónde me metí? Y ya ahí no quería seguir avanzando, porque luego de toda esa secuencia abren una segunda puerta y nos mandan a una especie también de sala como una especie de anfiteatro con todas sillas alrededor y un tubo en el medio vacío, ¿no? Un tubo también como una especie de esos tubos de ensayo gigantes en el que supuestamente no sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces nos sentamos todos en esas butacas, unas butacas bastante raras porque eran altas hasta acá y medias apretadas, muy incómodas. Y ya eso me resultaba medio así como claustrofóbico. Una sala bastante oscura. Y bueno, yo no entendía mucho porque además que era chico y tampoco entendía bien el inglés, o sea, no sabía ni qué estaban diciendo, solamente gente que hablaba extraterrestres, luces. Digo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde me metieron? Y bueno, a todo esto veía yo que en una pantalla hablaba un tipo que también, que era de ahí de la nave, no sé, no me acuerdo si hacían parecer a los cenobitas, porque eran unos tipos medio metálicos, no me acuerdo muy bien porque fue hace muchos años, más de 25 años más o menos. Y bueno, en todo esto ellos también iban a hacer un experimento de teletransportación. Y no sé, no me acuerdo cómo era la situación del juego, que de repente se apagaban todas las luces, hacían esta teletransportación, apretaban un botón, se llenaba toda la sala de humo, luces rojas, azules, y luego aparecía en el medio del tubo, estaba en el medio de la sala, un alien gigante, así enorme, un bicharraco espantoso. Parecía este alien en el medio de la sala y era espantoso porque tenía una cara de malo, de monstruo del espacio, y tenía ganas de comerse a todos los que estaban ahí porque te miraba desde arriba, ¿no? Desde esta cápsula de teletransportación que estaba en el medio de la sala. Miraba de arriba y nos miraba a todos así como diciendo, estoy esperando devorarme a todos ustedes. Imagínense, yo tenía 8 años y la verdad es que estaba traumadísimo porque salió ese alien y yo me quedé así como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Estaba muerto de miedo, me temblaba todo el cuerpo, tenía ganas de llorar. Y estaba agarrado de la mano de mi papá al lado, que encima las butacas no te permitían moverte porque había un arnés que bajaba de acá, así quedaba así y uno quedaba trabado por seguridad, pero era asfixiante. Y en ese momento, donde aparecía este extraterrestre, yo digo, ¿ahora qué va a pasar? Por favor que no saquen al tipo ese de ahí. Al segundo se apagan todas las luces, se pone todo oscuro y se escucha un estallido de cristal roto, ¿no? Como que se rompe la cápsula y ahí empieza la masacre, el desmadre total, porque se empieza a escuchar que el alien camina, te toca, te escupe. Me acuerdo que te movía el arnés para acá, te tocaban en la espalda, te tiraban líquido desde acá atrás como si fuera la baba, escuchaban las pinzas, ¿no? Que rechinaban en los oídos, lo sentías caminar por alrededor tuyo, te movía la butaca. Era una situación tan traumática que la verdad era desesperante. En ese momento toda la gente se ponía a gritar, los chicos lloraban, los padres se mataban de la risa, los nenes pedían por favor que los saquen de ahí adentro. Era una atracción que para mí era bastante elevada de tono para ser de Disney, era fantástica, pero yo la pasaba muy mal porque le tenía miedo y era muy chico. La verdad que fue muy traumante. Y cuando vos pensabas que ya todo, o sea que no dabas más, se prendían las luces así medias tenues, ¿no? Y te mostraban la cápsula del medio pero vacía, con el vidrio roto. Y vos decías, ¿dónde está el monstruo este? Y lo buscaba, no lo veía por ningún lado y en el mismo momento se volvían a apagar todas las luces y otra vez el tipo que tocaba las cosas, que escupía, que tocaba, movía los asientos. Era realmente traumático, era lo peor, era terror, pero terror absoluto. Creo que nunca pasé algo tan terrorífico como esa atracción.
era muy chico y bueno, yo lo veía muy mal, no paraba de llorar, me temblaba todo el cuerpo, yo quería irme de ahí. No me acuerdo cuánto duraba, pero seguramente duraba menos de un minuto, pero para mí era eterno, era eterno. Y esa fue mi primera experiencia con Alien Encounter. Después fui 2 veces más, que la pasé igual de feo. Pensé que, bueno, dije, ya estoy curado de espanto, no me iba a sorprender nada. Apenas entraba a la atracción, la pasaba mal, gritaba, lloraba, me quería ir, odiaba a todo el mundo, no quería volver nunca más. Y la verdad es que fue un recuerdo espantoso. Pero bueno, hoy en día me encantaría volver a repetirla. Me encantaría porque la disfrutaría un montón. Uno va creciendo y va dejando los miedos de la niñez atrás y después disfruta de estas cosas. Pero en ese momento yo la verdad que la pasé muy mal. Ahora me encantaría volver a repetir esa experiencia y lo subiría todo el tiempo porque es realmente fascinante. Era muy avanzada para la época, tenía mucha tecnología, tenía mucho de efectos especiales, sonoros, cosas que no estaban tan bien vistas todavía en esa época, ¿no? Eran los inicios del sonido envolvente y cosas así. Esto ya hace más de 20 años. Y la verdad es que fue terrible, pero bueno, por suerte he tenido la gracia de vivir una atracción que fue muy icónica en Disney y en el ámbito también de la cinematografía y de los efectos especiales. La verdad que fue una grandiosa atracción. Bueno gente, gracias por haberme permitido este espacio para compartirles a ustedes mi experiencia. Espero que el video de Connie les haya gustado mucho. Ella sabe mucho sobre Alien Encounter, es una gran fanática de todo esto, tiene muchísima información, así que espero que les haya gustado y gracias por permitirme estar acá con tus suscriptores de la cripta y nos vemos la próxima por ahí en algún video más. Y como siempre les digo, gracias por ver estos videos, gracias por su apoyo, por haberme hecho saber que querían ver algo como esto que yo pensé que no iban a querer. Pero bueno, les agradezco de todo corazón y como siempre les digo, si el video les gustó, los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.